entremos al contexto, porque yo digo que este grupo es creyente. Vamos todito, leamos el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta, ¿son perdidos o son creyentes? Entonces yo espero que esto Pablo nos haya aclarado un poquito de que sí es una lista diferente a la del capítulo 2. Capítulo 2, naturales y espirituales. Aquí en el capítulo 3, carnales y espirituales. Se repite 2 veces el espiritual. Mi pregunta hoy es, ¿quién es usted de los 3? ¿Sabe? ¿Usted está claro de cuál es usted de los 3? No digo Pablo, lo que quiero hacer bueno, yo no lo hago. Yo sé lo que es hacer bien. ¿Usted sabe cuántos de ustedes saben qué es lo que es hacer bien? Bueno, ¿usted sabe lo que es bueno? Pablo dice, yo sé lo que es hacer el bien y no lo estoy haciendo. Y dice, y lo malo que no debo hacer, ¿qué dice él? Eso hago. Entonces, pregunta, ¿usted es más espiritual que Pablo? Puede que sí. No estoy diciendo que Pablo tampoco fuera perfecto, al contrario. Lo demostró muchas veces en su escritura que no era perfecto. Pero había algo claro en él. Miserable de mí, porque este cuerpo de muerte, esta carne que yo tengo, me hace hacer cosas que yo no debiera. Pablo dice, y ustedes no son un templo del Espíritu Santo. Si ya me dice que es templo del Espíritu de Dios y le llama hermanos empezando el capítulo, entonces en el contexto que yo quiero hablarle hoy y que le hablé la semana pasada, este grupo de personas, aquí hay 2. Los espirituales y los carnales. Yo prefiero creer que mi carne me puede traicionar a mí en cualquier momento que creerme en el super espiritual, donde yo veo a todo el mundo como perdido. Perdida, tú no vas, tú no eres, tú no aquí, tú tampoco, y tú menos. Yo no quiero estar en esa posición. En el nombre de Cristo se lo digo. Ni como pastor, Dios me libre. Pero yo creo que este cuestionario que hace Pablo es un cuestionario interesante. Hace unos años atrás salió una campaña en algunas iglesias, especialmente de California. Y por eso que yo lucho con copiar métodos. Porque como iglesia nosotros debemos ser auténticos. ¿Sabe lo que significa la palabra real? Esos son nuestros valores. La R, somos relevantes. Yo quiero ser relevante. Si aquí viene una persona mayor de 80 años, que la palabra sea relevante para ellos, como que entra un jovencito de 15 años, que pueda a ambos ministrarle Dios de una manera diferente, que allá atrás sean relevantes, que estemos siempre no al último grito de la moda, porque modas van y vienen. Sí, es muy bueno saber doctrina y saber todas las cosas y saber lo que creemos, tener estructura, pero si no me gano una persona para Cristo, ¿de qué sirve si no puedo animar a alguien a que venga a los pies de Cristo? Yo no puedo hacer nada, lo hace Dios y el Espíritu Santo. Nadie se salva, ni siquiera por mi predicación, sino por la obra de Dios en su vida, pero quiero ser evangelista, local y global. La A, yo quiero ser auténtico. Yo no quiero ser quien es la iglesia fulanita. Mucha gente, no, porque en mi iglesia, yo fui a una iglesia, ok, esa iglesia tiene su autenticidad, Dios lo llamó a algo. Y a veces lo llama asunto de misericordia. Hay iglesias muy buenas con los homeless. Hay iglesias que ese es su enfoque, porque el pastor tiene un llamado especial a esa gente o a la familia. Un pastor que le encanta trabajar con familia. Excelente, yo no digo que no. Pero hay diferentes. Yo quiero ser auténtico a lo que Dios me llamó. Yo no quiero ser. Mucha gente me decía, pastor, usted fuera mejor si hablara como colombiano. Yo quiero ser auténtico. Yo no quiero ser quien Dios no me llamó. Claro que yo quisiera hablar como colombiano y quisiera tener un pelo peruano, pero Dios no me lo dio. Dios no me lo dio. Entonces yo tengo que ser auténtico, porque si no, no soy real. Soy otra persona. La L, ay, la más mejor. Leal. ¿Quién dijo leal? Que es una persona leal. Nosotros nos vamos a equivocar todos aquí, pero mi lealtad en primer lugar está a Cristo. Yo no estoy aquí para complacer a nadie. Yo quiero complacer a Dios. Quiero ser leal a Dios. ¿Que me es difícil? Claro. No dijimos que la carne me tiene arrastrando. Este muerto pesa mucho. Y yo rebajé 90 libras de cuando yo me convertí, prácticamente. Entonces, el muerto que yo tengo arriba pesa 90 libras más que yo. Pero yo quiero ser leal. Y que nuestros diáconos sean leales. Que nuestros maestros sean leales. Que los facilitadores sean leales. A Cristo, a la iglesia. ¿Por qué? Por el punto número 1. Vaya a leer conmigo en 1 Corintios capítulo 3, 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree el matatán, se cree sabio en este siglo, hágase entonces un ignorante, para que llegue entonces a ver si le da por lo tobillo a los sabios. Eso es el apóstol Pablo encendido, está diciendo: nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tengo que hacer la pregunta: ¿qué es un templo? ¿Este edificio qué es? ¿Qué es este edificio? De nuevo, cuando venimos de los 80, 70, 60, como allá arriba, que seguro de los 50, en Cristo Jesús. Tú vayas al templo hoy. Vamos, el templo está abierto, el templo está cerrado. El templo. Y el templo es el edificio. Incluso hay países que no podemos hacer lo que hacemos en Cuba, de tener una congregación de creyentes en casas, porque en esos países quieren ver que le construyamos un templo. Es que usted no sabe, pastor, eso me decían en Bolivia y me decían creo que en Venezuela, no recuerdo. Uno de esos países me decía: pastor, es que mire, yo tengo los planos aquí para construir nuestro primer templo. Si construimos ese templo, la gente va a venir. Y digo: oye, qué problema, no entendemos el concepto todavía. Seguimos en la Lalandia. Esto es el templo de Dios. Esto es un teatro, señores. Esto es un teatro donde el templo de Dios se reúne. Entonces, ¿qué es el templo? ¿Es un edificio o no? ¿Sí o no? Sí. Yo no le dije depende de qué. ¿Verdad? ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? Depende del término que use la Biblia. Porque en español, templo, ¿cómo se llama también? En español se dice templo. Y cada vez que traduce la Biblia templo, pone templo. No importa que sean los evangelios, las cartas, pone templo. Entonces nosotros como hispanos no entendemos que la Biblia no se escribió en español. Se escribió en otros idiomas, entre ellos el Nuevo Testamento, en griego. Pero sabe que en el griego hay dos palabras para templo. La primera de esas palabras, hierón, lo estoy traduciendo en español, pero en griego se pronuncia más o menos así, hierón, H-I-E-R-O-N, eso es templo, en griego. Y eso significa un edificio literal, físico, como este. Este teatro, si fuera solamente para la iglesia o para aunque no fuera un Dios como el que tenemos, imaginemos que fuera un templo musulmán, porque hay templos musulmanes, hay templos budistas, hay templos sikh, hay muchos templos. La palabra templo, hierón, es el edificio. Pero hay una segunda palabra en griego, que es naos, N-A-O-S. Este no es físico, ese es interno. ¿Qué palabra usó Pablo aquí? Ejemplo, el que construyó Salomón era un hierón. El templo de Salomón le llamaba, el hierón de Salomón. Y cuando lo destruyeron y se construyó uno nuevo por Herodes, cuando Jesucristo dijo que estaba caminando en el hierón de Herodes, él dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el hierón a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote cual le echó fuera de él a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas a los cambistas y volcó las mesas. Y le dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿y qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿destruí este? No, este naos, porque ahora Jesús es el donde mora Dios. Es el naos. Y ahora Jesús le dice: esto es un hierón y se va a ser destruido. Lo destruyeron los romanos. Y dice: destruid este y en 3 días lo levantaré. Por eso no lo entendieron, porque ellos creían que Jesús hablaba de hierón. ¿Cómo va a destruir este templo? Y dice el versículo 20: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este hierón y tú en 3 días lo levantarás. Estaban en la Lalandia, mas él hablaba del templo, del naos de su cuerpo. Iglesia, si no entendemos eso, no entendemos a Pablo hoy. Porque Pablo no está hablando de este templo, este hierón. Está hablando del templo del Espíritu Santo. Y en ese caso era el cuerpo de Jesús mismo, que Dios habitaba con toda la plenitud. En él habitaba y habita
toda la plenitud de la deidad. Naos, donde habita el Espíritu de Dios. Pero si usted ve en el versículo 21, cuando él dice, mas él hablaba del templo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Porque Jesús no habló, vamos a destruir este hierón que se destruyó y lo vamos a construir en 3 días. Eso era imposible. Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, destruyan este naos. Y en 3 días, una prueba más de que Jesús resucitó al tercer día a los incrédulos. Entonces, cuando Dios inspira a Pablo y escribe en Corintios. Mire el 1 Corintios 6. Mire el 1 Corintios 6. Vamos a brincar un saltico. Yo sé que no me corresponde ahora, pero es importante que yo lo destaque. Porque nosotros vamos a llegar al 1 Corintios 6. El contexto, glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos. En otras palabras, si este cuerpo es el naos, diga naos, del Espíritu de Dios hoy. Porque ¿dónde está Jesús hoy? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde mora Dios hoy? ¿Usted se recuerda cuando él venía al Hierón, que se bajaba y se entraba a un lugar que se llama el lugar santísimo? Recuerden eso, para que pueda entender esto. Mire el capítulo 6. Pero mire qué tablazo da Pablo en el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué es fornicar? Usar su cuerpo físico para tener relaciones con una persona que no es su marido o no es su esposa. Llámale adulterio, llámale fornicación. Algunos dicen adulterio si era casada o es casado, y el otro le dice fornicación si era soltero. Whatever. Uno u otro, cuando usted lo hizo, si es creyente, si es un espiritual, déjeme darle una noticia. Usted revolcó al Espíritu de Dios en el naos, en el templo, que es usted de Dios. Y por eso dice él lo siguiente, versículo 19, ahora sí tiene sentido. Versículo 19, léanlo todos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ambos de Dios. No estamos hablando del naos de Jesús en el tiempo que Jesús caminó en Juan 2. Ahora Pablo está hablando en el capítulo 6, y brinquemos al 3 de nuevo. Pablo está diciendo, Martín, tú sabes que ya Jesús no está caminando con nosotros, ¿no? Sí. Tú sabes que esa presencia de Dios entre nosotros que tuvieron los apóstoles y los discípulos, hoy no está presente visiblemente. ¿Sabe cómo el mundo y sabe cómo, dónde mora hoy Dios? ¿Dónde Dios está haciendo morada? No es en el templo del hierón de Herodes o de Salomón o cualquier otro, o aún el tabernáculo de Moisés. Ahora es en el cuerpo del creyente, que es un misterio, dice la Biblia. Uno de los 7 misterios es cómo Dios, que es santo, 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 mora en un imperfecto como Martín Vargas. Eso es un misterio. Pero ¿sabe que me pone una gran responsabilidad? Porque ahora no es como antes, como pasó con Sansón, que el Espíritu de Dios venía y moraba en Sansón. Y Sansón estaba, muy bien con Dios, hasta que dejaba que su cuerpo se fuera con las prostitutas, y ahí el espíritu salía de él y se alejaba de él y lo dejaba solo, como en los tiempos de David. Ya no, eso es un misterio, que ahora Cristo mora en nosotros. Pablo tiene que decirle a la iglesia de Corinto, porque usted va a ver los temas que vivió los carnales de Corinto, que se estaban acostando con la esposa del papá, y era una iglesia de creyentes. ¿Cómo puede ser? Claro que puede ser, no son imperfectos, no son carnales. Claro que sí. Ahora, qué interesante que Pablo a esto que le dice hermanos, y yo creo que con todo respeto, me quito el sombrero, si Pablo le llamó hermano, ¿quién soy yo para llamarle hijo del diablo? Who am I? Como dice la canción, who am I? ¿Quién soy yo para saber lo que está pasando en la vida de Rosa? ¿Quién soy yo? El Espíritu de Dios sí lo escudriña todo. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 18. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya ustedes no son ni extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y ustedes qué están ahora mismo? Siendo edificados. Yo lo dije que somos un edificio, no. El naos, Jesús dijo, destruyan este naos. Entonces Jesús dijo,
el Espíritu de Dios mora en mí. Ahora, según lo que leímos en 1 Corintios, dice, ustedes no saben que si se acuestan con alguien y fornican, ustedes están, en otras palabras, pisoteando el templo, el naos de Dios, porque Dios mora en ti. Cuando vamos a una computadora y vemos pornografía, ¿los ojos de quién están viendo? Los ojos suyos, ¿verdad? Físicamente. ¿Y quién usted cree que está ahí también mirando? ¿Quién? El Espíritu de Dios que mora en mí. Ay, no, pero yo gracias a Dios no fornico, pero sí chismeo. Entonces, póngame atención porque aquí se puso peligrosa la cosa ya. Esto es una carga, mire, que si yo fuera maestro de escuela dominical, si yo fuera un timonel de una barca, si yo fuera un predicador o un adorador, yo dijera, epa, aquí hay que arreglar cosas. Porque ahora Pablo me dice, no solamente, hey, ¿tú sabes cuál es el templo de Dios? La iglesia universal y local, la iglesia real, es un naos del Espíritu de Dios. Entonces eso me pone una carga mayor, porque él me dice, ustedes no saben que ustedes son un edificio. Ustedes no saben que si yo peco, afecto la vida de él. Ustedes no saben eso. No, nadie se mete en mi vida es mi vida, y yo le doy cuenta a mi marido, le doy cuenta a mi vida, yo no le doy cuenta a nadie. Póngame atención. Entonces estamos en un problema serio. Porque para ser parte del cuerpo de Cristo, cuando decidimos ser parte de la iglesia, no nosotros, por la gracia de Dios que nos dio entrada, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, me permitió que el Espíritu Santo me regenerara. Naos del Espíritu de Dios si son parte de la iglesia universal de Dios. Y como usted no vive en el universo, usted vive en una ciudad local, su naos es este lugar, esta iglesia, no el edificio, nosotros, los que formamos la iglesia de Cristo. Entonces, por eso Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿En qué? En construir esta iglesia local. Grábelo en su mente. Porque al reunirnos y usted entró al café, la palabra que usted le dirigió a alguien en el café dice mucho de qué tan naos usted entiende que ese hermano es parte de. Y nos pone en una situación, mire, que yo creo que a partir de mañana el chisme se acabó aquí ya. Porque ¿cómo? Si Dios mora en su iglesia local, este es su naos, donde Dios, la presencia ya no desciende en forma de humo, forma de fuego, ya no desciende, que llenaba toda el lugar santísimo. ¿Y qué pasaba? Que un solo hombre, ¿cuántos hombres? Uno podía entrar una vez al año por los pecados de toda la iglesia, o de toda la congregación que era Israel. Y cuando entraba ese sumo sacerdote que se vestía de una vestidura muy impecables, hasta los calzoncillos eran de lino, no eran los locos. Ay, sí, ponte un Hanes, que están más barato. Dios dio las instrucciones específicas de cómo quería que fuera adorado. Y le decía, una sola vez va a entrar al año para ofrecer expiación por todos los pecados del neto, de aquí, de allá, de la otra, del otro, mío, todo. ¿Y qué pasaba? Que ese señor, el sumo sacerdote, si usted no sabe lo que estamos hablando, el templo o el tabernáculo, vamos con el tabernáculo, que era más viejo y era de tela y era más sencillito, estaba dividido en diferentes partes. Había un atrio, había un sitio donde se hacían el lavacro, donde se lavaba el animal y se lavaba las manos el sumo sacerdote. Los sacerdotes, ellos entraban al lugar santo, tenían acceso, pero había una mesa donde estaba la vara de Aarón y todo. Usted sabe todo eso. Vaya y búscalo. Busca el tabernáculo. ¿Qué había dentro del tabernáculo? Y va a ver que había una parte que era el lugar santísimo, donde estaba el famoso altar, donde se guardó la vara de Moisés, donde estaba todo eso, que tenía 4 cuernos. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? No me digan que me estoy sintiendo como medio raro ya. Que usted no sabe qué es lo que está hablando. Vaya y lea el tabernáculo. Busque en Google, busquen donde quiera. Pregúntale a la inteligencia artificial, ¿qué era el tabernáculo? Que se lo va a decir mejor que cualquiera que yo. ¿Qué pasaba? Ese señor se la amarraba por los pies el día que le tocaba entrar. Una soga, diga soga. Y si se comía la soga, no, es una prueba para los dominicanos. Le amarraban con una soga, con una cuerda. ¿Cómo le dirán los colombianos? ¿Cómo le dicen ustedes? Soga. Una cuerda, mira, ¿usted ve? El dominicano, una soga. Suena hasta feo, pero bueno. Le amarraban una cuerda y él entraba, pasaba qué pena que no puedo pasar sin que usted me vea, por el lugar santísimo, ahí está la cortina, y entraba ahí. Póngame atención, agárrese bien los cinturones. Si ese hombre, al entrar al lugar santísimo, había algo de pecado en él, por mínimo que fuera, se equivocaba,
Gracias, varón, que usted hizo así. Él tenía unas campanitas, diga campanita. Y cuando estaba adentro haciendo la ceremonia en el lugar santísimo, el pueblo, los sacerdotes y demás, y todo el pueblo no escuchaba el jingle bell. Si no se escuchaba el jingle bell, la juguititi. Porque si el jingle bell paró, ¿sabe qué fue? Se lo llevó Dios, lo destruyó. ¿Y sabe cómo lo sacaban? ¿Quién se iba a meter? ¿A quién íbamos a mandar a buscarlo? ¿Sabe por qué? Porque el temor de Jehová, donde mora Jehová, es lugar santo. ¿Y sabe cómo lo sacaban? Jálenlo. Y ojalá que no fuera muy gordo como el... Había que buscar 10 hombres para jalarlo. Y salía más frío, mire. Y nadie se atreve a entrar. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que ese era el lugar de su presencia. Pregunta. Hoy Eddie Castellano, que está sentado allá a la izquierda de Honduras, él es el templo. Él es el naos del Espíritu de Dios. Cualquier cosa que él diga, haga, mire, escuche, participe, está haciendo participar al Espíritu de Dios. Y eso, póngame atención, eso es serio. Eso es serio, como fue en el Antiguo Testamento. ¿Usted cree que el Dios del Antiguo Testamento es más fuerte que el Dios del Nuevo Testamento? El Dios del Nuevo Testamento es igualito, diga igualito. ¿Quiere la prueba? Pastor, pero déjeme prueba, porque hay gente que siempre tiene la curiosidad, y eso, bueno, me gusta gente curiosa, cuando tengan buenas intenciones, porque si hay malas intenciones y deseo de confundir, ahí yo una vez vuelvo el azufre a la 1000. En el Nuevo Testamento, demos un ejemplo de algo así similar, que vemos un Dios así como el del Antiguo, claro. Hechos 5, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó en la vida de la iglesia, del naos, del Espíritu de Dios? Sucedió algo interesante, que Dios le puso en el corazón de algunos, en el corazón. Por eso que queremos que las mujeres le arda su corazón. ¿Sabe por qué? Porque si no arde el corazón de ustedes, los hombres no pueden ser de hierro. ¿Qué pasó? Gente que se pone a prometer mucho, y la Biblia dice, mira, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Había algunos hermanos que vieron la necesidad de la iglesia, que eran más de 3,000 convertidos, no tenían dónde vivir, no tenían casa, sintieron misericordia, dijeron, tenemos que ayudarlos. ¿Y dónde se van a quedar? Y entonces Andrés, que es el asesor financiero, trajo una idea. El Espíritu Santo lo puso a decir, le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una idea, pero Dios me la puso a mí. No es obligación para nadie. Yo creo que yo voy a vender mi casa, que tengo allá en Sunrise, y voy a usar esa plata, la voy a traer a los apóstoles, en este caso a los pastores, para que ellos entonces usen eso para poder ayudar a las necesidades de la iglesia en general. Porque ahí vive el naos de Dios. ¿Sabes qué pasa? Eso lo puso Dios en el corazón de él, pero no lo puso en el corazón de él. Entonces, Ananías, como vio, ay, el asesor financiero hizo eso, Andrés hizo eso, yo también, yo voy a vender mi casa y la voy a traer. Le voy a leer el pasaje. Porque, ¿qué pasó? Cuando ya le dieron el cash y se hizo el cierre, cuando él vio que lo vendió, él creía que lo iba a vender en 200,000 y la vendió en 450,000. Él de una vez en su corazón digo, espérate, yo creía que era 200 que valía mi casa y ahora vale 450. Yo no, a todo. Le voy a leer el pasajito para que no diga que fui yo que lo inventé. Aquí está la palabra de Pedro. Porque cuando ellos entraron a la iglesia, mira lo que ellos habían hecho, calladito. Su nombre lo hablaron ellos y su mujer. ¿Ok? Como el neto y su mujer hablaron eso. Nadie lo sabía en la iglesia. Mira, mi amor, vamos a vender la casa. Ya Dios me lo puso en el corazón. Vamos a hacer eso, vamos a pagar esto, vamos a ayudar a la gente que está en necesidad en la iglesia primitiva. No tienen dónde vivir, no tienen nada. Vamos a ayudarlo. Ok, lo vamos a hacer. Después que lo vendieron, él le dijo, mira, reina, ahí nos dieron 450, no 250, como yo creía. ¿Qué hacemos? No, porque tú lo que tenías en el corazón era 450. Consígate los 200 y bueno, es una gran necesidad, es mucho dinero para dárselo eso a los apóstoles. Y esos apóstoles se lo roban. Por eso los apóstoles viven robando y esos pastores también. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Hicieron eso, pero eso tú y yo, oíste, llegaron a la iglesia, al naos de la congregación ese día, y entraron al café. Y entrando por el café, cuando ya tenían el vasito en la mano, Pedro lo interrumpe, el pastor de esa época, para ellos, y le dice, Ananías, a él, usted no ve que no le tira a la mujer, le da al hombre. ¿Por qué usted cree que tuvimos 44 hombres ahí arriba dándole piedra? Porque el hombre es el responsable de cómo va el hogar. No hay otra vuelta. No me le dé vuelta.
el hombre tiene que ponerse los pantalones, hace ese hombrecito. Y él le dijo a Ananías, ¿por qué ya no llenó Satanás tu corazón para que tú le mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba todo? ¿Para qué tú lo ofreciste? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, tú le has mentido a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¡plum!, cayó y murió, expiró. Y vino un gran temor, vino un gran temor, vino un gran temor en todo el naos del Espíritu de Dios. Y cuando viene la doña Zafira con todo su zafiro, ¡ay, avecita! ¡Guácata para afuera también te va! ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Dios conoce los corazones nuestros. Y Dios no te está pidiendo que venda la casa en Weston como es una pastora. No, que se está hundiendo Weston. Y Dios me ha dicho que la vendan ustedes todito la casa y me den el dinero a mí. Pero por Dios, señores, ¿hasta dónde que vamos a llegar? Y por eso muchos pisan el naos de Dios. Pisan su iglesia. Se insultan unos con otros. Se odian unos con otros. Se dicen palabras unos con otros. Se envidian unos con otros. Se chismean uno del otro. Del naos de Dios. Can I get a witness? Esto no es un asunto de doctrina. Y a menudo eso mismo se usa de excusa para decir, no, que según la doctrina, que Dios nos perdone por eso. Lo que nosotros tenemos que arreglar no son tantas doctrinas. Lo que nosotros tenemos que arreglar es el corazón nuestro. ¿Destruye mis palabras el templo, el nao de Dios? ¿Lo destruye o lo edifica? Pero cuando él estaba ahí por 15 años, una doctrina de prosperidad y de decláralo y todo esto es tuyo y tú eres hijo del rey y echa aquí dinero, echa dinero aquí, echa dinero allá. Y todo eso es una de nuestras hijas y hoy tienen un hermoso ministerio en Cooper City o en Davie, no recuerdo en qué lugar. Se han mudado varias veces. A.W. Tozer dijo esto en uno de sus libros. Si hoy el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia, de nosotros, de la iglesia local y universal, si fuera quitado, esta seguiría siendo el 95% de lo que hace sin notar la diferencia. ¿Sabe lo que está diciendo? Si ahora mismo el Espíritu Santo sale de aquí, me dice, ¿cómo salía Dios del templo? Y decía, uy, no, yo de esta iglesia me voy. Si te vino, me acuerdo, Gabriel, Miguel, vámonos. Y se fue el Espíritu Santo con los ángeles de aquí. Usted sabe que el 95% de lo que nosotros hacemos cada domingo lo seguiríamos haciendo y no se notaría la diferencia. Why? Porque el café seguiría igual. El ministerio de los niños, las clases las seguiremos enseñando igualita. Quizá la prédica seguiría igual. La adoración, cantamos. Señor, te alabamos. Y tú eres el único y lo otro y cantamos. Sin el Espíritu Santo dándonos son. Y no notarían la diferencia porque las teclas y las notas vocales salieron perfectas. Nadie lo notó. Oiga lo que dice él. Si en la iglesia primitiva el Espíritu Santo hubiera sido quitado, el 95% de lo que se hizo no se hubiera hecho nunca. ¿Qué quiso decir? Que no hubiera habido ni un milagro, no hubiera habido ni una alma salvada, no hubiera ninguno bautizándose, no hubiera habido nada si el Espíritu Santo estuviera fuera. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros decir que el Espíritu de Dios mora en mí, el naos, y arriba de eso, no solamente en Martín Vargas, sino en mis hermanos que son parte del templo, del naos de Dios? ¿Cómo yo, por lo que yo diga de esa persona o de tal o cual persona, en su presencia o en su ausencia, que casi siempre es lo más común, usted se olvide de que usted está igual que Ananías y Zafira, no solamente mintiéndole al Espíritu Santo, porque usted al otro día se sonríe con ellos y los saluda. ¡Ay, qué bueno, no te había visto!
Y el Espíritu Santo dice, ¿por qué tú mientes? Hipócrita. ¿Por qué tú mientes? ¿No le gustaría a usted que la sacaran por los pies? ¿O que lo sacaran por los pies? A mí me encantaría. Uy, que haya un día, un domingo especial de sacar pies. De sacar a la gente por los pies, porque hay muchas puertas, 1, 2, 3, 4, 5. Y que Dios empiece a sacarlo. A sacarlo. ¿Podemos orar eso a Dios? Se queda vacía. Why? Parece que no hemos entendido la magnitud de que el Espíritu, el templo del Espíritu Santo está en esta congregación. Y por eso Pablo y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, entre ellos Mateo, en Mateo 18 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños, cualquiera que me haga tropezar a Aldo, mejor que se ponga, mire, una piedra de molino en la cabeza y se jondee de Rickenbacker, qué sé yo, cómo que se llama el puente ese ahí en Miami Beach. ¿Cómo que se llama? Rickenbauer. ¿Quién era Rickenbauer? Un señor famoso. Que se enganche de ahí y se tire para abajo mejor. Dice Dios, es mejor que haga eso a que le sea tropiezo a Aldo Dionisio. Ese es el Dios que yo sirvo y creo. Yo no sé el que usted cree o sirve. Quizás un Dios, yo hago lo que me da la gana, veo lo que me da la gana, hago con él lo que me da la gana, yo sé lo que dice la Biblia, pero no lo hago, pero no me importa porque estoy aquí vivito y coleando. La iglesia de Cristo, y especialmente la de Corinto que estamos hablando, estaba corrompiendo al Espíritu de Dios. Iglesia, el mundo y la iglesia no son lo mismo. En el mundo puede que funcionen las redes sociales, los reels, la promoción, el mercadeo, el prestigio, la influencia, el dinero. Pero en la iglesia de Cristo, ¿sabe lo que predomina y lo que debe estar solamente necesitamos? La oración, que nos hace dependientes de un Dios poderoso. La oración, el ser parte de un lugar donde no solamente se ora, sino que el poder del Espíritu Santo está en nosotros. De la humildad. ¡Qué virtud tan grande! Dios se glorifica cuando somos humildes. Y por último, en el sacrificio. Servir es un sacrificio, sí. Pero ¿sabe quién está gozoso y contento? Nuestro Dios. Y sobre todo el Espíritu Santo que mora en esta congregación. Entonces, mi reto para usted, y nos vamos ya. Cuando usted llegue aquí, o cuando usted vaya a la barca, porque en la barca son un nahito. Este es el Naos. Usted va a un nahito. El nahito de Sunrise, donde hay un grupito que tiene gente que son naturales, que no se han convertido. Estamos claros, ¿no? Otro grupo que beben Cristo, son carnales. Y otro grupo que son espirituales. Yo espero que hay algunos, por lo menos, 1 o 2. Pues entonces la cosa sí es compleja, porque entonces van a estar yendo en la dirección de los carnales, no de los espirituales. Entonces, por eso que Pablo dice, si ustedes son carnales, si ustedes son espirituales, exhórtenlo. Pero revise usted ese mismo primero, antes de estar exhortando a otro. Antes de yo exhortar a él, debo mirarme yo, porque es un espejo. Entonces, vaya a la casa esta semana. Pablo quiso dejar claro eso. Sí, el Espíritu de Dios está morando hoy en su iglesia, en este naos que le llamamos la iglesia local o universal, en la que usted quiera. Usted puede ser miembro de la local y no de la universal, porque hay gente que son aquí, que yo sé que no son creyentes y son parte de esta familia de la fe. Tranquilo. El Espíritu Santo no se siente mal y no le dice, ay, esta de ahí al lado no es nada, esta es natural, esta no. Al contrario, va a usar a los que son espirituales para que se ganen a los naturales con su ejemplo. No solamente con doctrina y Biblia, con su ejemplo, con su lengüita, que te la ganes, no que lo embarre o que lo enlode a otros. Porque si hay algo que yo he aprendido en mi vida, cuando veo personas queriendo enlodar a otros, ¿sabe para qué? Para lucir más limpios ellos. Eso es el puro diablo. Así él opera. Iglesia, podemos ir hoy, inclinar nuestros rostros
Y examine su vida usted mismo, no yo. La Biblia dice, examinaos vosotros mismos si ustedes están en la fe. Examínense, chequéense y diga, wow, qué mal estoy yo en esto, en esta área, en aquella, como hicimos con los hombres hoy. Yo tengo una tarea esta semana, pregúntese a la mujer, ¿cuál fue? Yo no quiero ir por más. A mí los números, yo quiero ir mejor. Que su vida, cuando pasen los años y los meses y los días, yo diga, wow, ¿tú te acuerdas de esa pareja? Caray, entró por esta puerta de barata, casi perdiendo su matrimonio, casi perdiendo su familia, casi perdiendo su negocio, perdiéndolos todo. Pero cuando dijo, déjame alinearme con el mero, déjame dejar que ese Espíritu Santo que mora en mí, porque yo creí en Cristo, entre y me tome y me guíe. Y cuando me la alinee con el de arriba, entonces me alineo con los de al lado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, oh Dios, ¿cuántos Ananías y Zafira habrán aquí? ¿Cuántos pudiéramos decir que hoy le están mintiendo al templo de Dios? Le están mintiendo y están viniendo cada domingo como si vinieran a un club social. O peor aún, a una reunión de alcohólicos anónimos. No, Señor, no somos eso. Y por eso no le preguntamos al mundo ni a los naturales qué quisiera ver en nuestra iglesia. Yo sé lo que tú quieres ver en nuestra iglesia. Tu palabra es clara. Tu Espíritu Santo lo indica. Y eso empieza conmigo. Oh Padre, a veces cometemos imprudencias muy peligrosas, aún para nuestra salud y nuestra vida física y espiritual. Imprudencia que pudiéramos decir que fue por error o fue por ignorancia. Pero Padre, no son excusas para hacer lo que tú llamas y lo que tú quieres que hagamos. Señor, hay muchos casos en tu palabra, muchísimos de ellos, donde vemos que el Espíritu Santo fue pisoteado, fue burlado, fue ensuciado. Por eso tú no dices, sed llenos del Espíritu Santo. No dice que se fue de mí, sino que me lleno. Que no parezca como que estoy embriagado, sino lleno del Espíritu Santo. Que no mancillemos, pisoteemos, ensuciemos el naos de Dios. Padre, podemos por imprudencia hacerlo. Como esos dos que salieron de las tribus de los filisteos, con el rey David dirigiendo el traslado del arca del pacto, donde moraba Dios, donde la presencia era el símbolo, era el cuadro, era el lugar donde el pueblo sabía que si ese naos estaba en medio del pueblo, el pueblo triunfaba. Y Padre, lo cautivaron, lo robaron los filisteos. Esos hombres naturales los robaron del pueblo de Dios. Y luego David los recuperó. Y cuando iban esas carretas de bueyes llevándolo, hubo uno de ellos que cometió un error. Sí, un simple error. La carreta tropezó con una piedra y el arca del pacto iba a caer al piso, y él cometió la imprudencia, cometió el error de meter sus manos para aguantarla, y lo fulminaste, Señor, lo mataste. Why? Porque tú habías establecido ya que nadie podía tocar el arca. Así que no importan las excusas. Si estamos pisoteando el naos de Dios, estamos en peligro. Y Padre, en el nombre de Cristo te pido que nos lleve hoy a una reflexión. ¿Qué pasaría el próximo domingo que me toque enseñar a los niños si yo voy con la actitud de saber que yo estoy hablándole a gentes y a niños que son parte del naos de Dios? ¿Me prepararía mejor? ¿Qué tal con las barcas? Que tenemos adultos. ¿Cómo yo me prepararía y me presentaría? ¿Cómo hablaría si yo tengo en mente, en mi corazón, de que le estoy hablando a personas de las cuales muchas son espirituales, otras son carnales, y algunos que otros son naturales que no te conocen? ¿Pisaría yo el naos de Dios con mi preparación?
tendría que venir a ti quebrado y arrepentido. Ayúdanos, Dios. Sacúdenos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.